Como la vida es tan compleja, para definirla y explicarla desde una sola ciencia, para eso está el conectador de mundos, la verdad alimentada al conectar los diferentes puntos. Hola, buenos días, buenas noches, buenas tardes. Un gusto de nuevo saludarlos por acá. Nos hacía falta, de verdad nos hacía falta estar por acá. Hemos estado un poco perdidos, pero queremos retomar con todas las ganas. Este es nuestro capítulo número 15 del Conectador de Mundos. Si usted es nuevo por acá, bienvenido. Suscríbase, denle like o coméntenos. Si quiere, pregúntenos de qué se trata, si le aparecimos por ahí de golpe o si no, lo invitamos a que vea nuestros capítulos anteriores. Estamos trabajando con el libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. De hecho, hoy vamos a pasar a nuestro hábito número, es nuestro hábito número quinto, eso, que es procure comprender y después ser comprendido. Pero bueno, antes de eso, antes de irnos al grano, vamos a saludar a Josué. Ustedes saben que él siempre me acompaña. ¿Cómo No, vamos? hola Nata, súper feliz. Pues de nuevo, como dices, retomando, siempre estamos retomando, pero ya es el capítulo 15, hemos aprendido un montón y Ujú. creo que este año, la verdad, es parte de uno de nuestros propósitos, este año que empieza como enfocarnos más en lo que estamos haciendo, tanto obviamente para nuestro proceso personal, como para los que vienen con Sí. nosotros acompañándonos, así que pues con mucha actitud y mucha expectativa para lo que vamos a ir construyendo este año. Eso, exacto. Bueno, como habíamos dicho, este es nuestro capítulo número 15, pero este es de los hábitos. Vamos en el hábito número 5, que es procure comprender y después ser comprendido. Que de hecho, como dice Kobe, si lo vamos a resumir en una sola frase, procure comprender y después ser comprendido, estamos reafirmando, de hecho, que este es un aspecto primordial y principal para la comunicación efectiva. Cierto, pues todo eso siempre suena muy nerdo, yo siempre digo, o sea, siempre que hablamos de algún tema, yo digo, uy, esto es para gente muy nerda, o sea, cómo alguien se sienta a ver ese tipo de contenido, porque no es, digamos, lo más, no es lo más entretenido del mundo, o sea, hay Ajá. muchas cosas para Sí, sí, entretenerse y sí. todo eso, pero la verdad es que son cosas demasiado trascendentales o impactantes para tener En el una vida, proceso. digamos, como satisfactoria, una vida que tenga impacto en Ujú. la vida de otros y en la vida de uno, digamos que también aprendiendo a vivir, cómo aprender a vivir de la forma correcta, porque hay formas correctas de vivir. Creo que los resultados, si eres feliz, si uno está satisfecho y todo eso, creo que eso es un resultado de tomar decisiones o sea, que están basadas en Con cómo aprender a conciencia. vivir, exacto. O sea, no es algo que se da espontáneamente. Y pues obviamente ese es nuestro objetivo personal y obviamente esa es como la razón de nuestras charlas. El tema que vamos a hablar hoy, que como decías en esencia es comprender y luego ser comprendido, que es el quinto hábito del libro de Stephen, tiene un componente, tiene varios componentes, pero hay uno por los cuales para mí en mi vida personal, al aplicarlo, es muy consistente. Y es que tú sabes que la ciencia todo el tiempo está descubriendo nuevas cosas y esos descubrimientos que tiene la ciencia tienen como un impacto en la vida de las personas en el momento en que se descubre todo eso, porque cambia un paradigma. Y hay un como un descubrimiento que es muy reciente, ya lo comentamos en algún momento, solo que para mí es muy diciente y es un descubrimiento reciente que hubo en un estudio de Harvard acerca de la felicidad. Fueron 80 años de estudio sobre la felicidad y todo eso. Y en esencia el gran resumen es que es imposible ser feliz si no se tiene buenas relaciones. Ya, o sea, eso es como que, mejor dicho, usted puede ser feliz sin plata o sin ser famoso o un montón de cosas que perseguimos como para ser felices, pero en esencia, sin relaciones positivas o sin buenas relaciones es imposible ser feliz. Y el tema de hoy es como digamos que la clave, la llave o la base para tener buenas relaciones. Por eso me parece, digamos, un tema súper trascendental. Nunca aprendemos a aplicarlo del todo, siempre estamos siempre es más fácil conversarlo y escucharlo, aplicarlo es todo un reto. Y también me gusta pensar que este es esto dentro del crecimiento personal, porque pues eso es un poco a lo que apuntamos, es ya como para gente que está un poco madura en su proceso de crecimiento personal, o, Sí, o es, o es un nivel un poco más de hecho avanzado. es complejo y lo invitamos, por favor, a que nos vea desde el principio para que se contextualice, para que lo interiorice y en últimas entender ya estos puntos, porque estos últimos capítulos
ya requieren de haber llevado un proceso. O sea, para yo poder, por ejemplo, entender con más claridad de lo que vamos a hablar hoy, ya había haber pasado por el anterior, que es ganar, ganar, ¿sí? Y de hecho, Covey siempre es muy consistente en que debíamos haber pasado, de hecho, por el primero, el segundo, el tercer hábito. O sea, es una cadena necesaria para poder entender estos puntos, y ni siquiera para entenderlos, sino que en el proceso, Para aplicarlos. eso, de interiorización, porque sabemos que quien esté quizás en ese momento leyendo este libro está en esa búsqueda de cómo yo tengo ya claros conceptos, pero cómo los llevo ya a la realidad, que de hecho este libro es ideal para eso, para sacarnos ya de los conceptos aislados o a veces hasta como que están no asentados, y nos invita a llevarlos a la realidad con ejemplos tremendos, historias. Así que bueno, este es uno de esos capítulos que requiere haber pasado por los anteriores. De hecho, ganar, ganar es la clave. Tener pensamiento de ganar, ganar, que bueno, en estos momentos, de alguna forma, es para las personas que ya han estado con nosotros. Si usted no por acá, por favor, de nuevo le reitero que lo invitamos a que vea los anteriores para que nos comprenda mejor, que esa es la idea. Pero Covey en el libro reafirma cómo es necesario, antes de pensar en la frase, primero comprender y después buscar ser comprendido, el ya haber pasado por el concepto de ganar, ganar. Y es que es buscar una equidad, donde los dos, un acuerdo equilibrado, un acuerdo donde todos dos quedemos satisfechos. Y a eso vamos, por ejemplo, con que requiere un cambio de paradigma profundo. Total. También. Pues eso siempre creo que lo hemos hablado. Siempre uno tiene ideas preconcebidas porque la sociedad lo hace así o porque eso lo hemos leído, como mitos que se extienden y que se vuelven como la verdad. Sí. Y son tan, como digamos, tan poderosos, tan famosos o tan regados o tan arraigados a la cultura y al pensamiento que casi que eso lo aceptamos como verdad. A medida que tú y yo personalmente hemos trabajado, digamos, en nuestro proceso personal, nos hemos ido dando cuenta que casi todo lo que uno creía sobre algunos conocimientos de ciencias o digamos ciertas carreras, uno se da cuenta que estaba muy equivocado, y sobre la vida, sobre las relaciones, sobre el dinero, sobre un montón de cosas, uno ha estado muy equivocado. Me parece increíble, la verdad, que vivamos de esa forma, porque cuando uno tiene un conocimiento o un pensamiento o un paradigma equivocado sobre algo, pues uno va tomando decisiones equivocadas, porque pues de entrada la base está... ¿Cuál es el paradigma equivocado aquí? Bueno, este es... Como siempre, las historias son muy poderosas. Sí. Stephen empieza contando una historia, y es que él dice, como que pongas en el ejemplo, haga como el ejercicio de pensar que usted va al oculista, y el oculista tan pronto como lo recibe y usted le dice que es que está viendo mal, que sus ojos no están funcionando, digamos, de la forma correcta, o que tiene algunos inconvenientes, el oculista lo que hace es que después de escucharlo le dice, ok, pues no, mire, yo también he sufrido de los ojos, yo también he sufrido, y se quita las gafas y dice, miren, tome estas gafas, póngaselas, yo tengo otras en mi casa, simplemente póngaselas, que a mí me han ayudado muchísimo. Entonces el ejercicio es que obviamente pues usted toma las gafas, o tú tomas las gafas, te las pones y pues no puedes ver bien porque esas son las gafas de él. Pues termino peor porque estoy mal diagnosticada. Exacto. Entonces el oculista lo que te dice es, no, pero póngale empeño, o sea, póngale voluntad. Y tú dices, pero es que, o sea, igual veo súper mal. Y él dice, no, sea optimista. Y tú dices, o sea, optimistamente no veo absolutamente nada. Entonces, tranquilamente el oculista puede terminar diciendo como que no, o sea, qué malagradecida eres, pues, o sea, yo solo quería ayudar y ya. Y eso suena muy charro, suena, digamos, a algo que a nadie se le ocurriría hacer, pero la verdad es que en la vida diaria nosotros llevamos nuestras relaciones de esa manera. O sea, nosotros somos el oculista. Constantemente, lo que tú decías, sin diagnosticar, nosotros estamos dando consejos. Nosotros hemos experimentado, digamos, creo que como todos hemos dado consejos en algún momento sin haber diagnosticado bien, porque creo que en términos generales como seres humanos nos encanta aconsejar y nos encanta guiar a otras personas, pero nosotros estamos no nos salimos dando... de nosotros mismos, de nuestra vivencia, de nuestro contexto. O sea, son nuestros anteojos, y es como quien dijo que estos anteojos, mis anteojos, le van a servir a otro.
Entonces, básicamente, ese ejercicio lo que dice es que el paradigma general que tenemos en base a las relaciones es que yo siempre estoy buscando que el otro me comprenda, que entienda lo que yo estoy queriendo hacer por él, pero sin antes haber escuchado y mirar cuál es su problema, sin antes comprender. Entonces, ese es, digamos, en términos generales, el paradigma que hay. Nosotros siempre queremos que nos comprendan antes que comprender, y lo que Stephen propone, basado en principios, es que el ejercicio correcto es que primero debemos procurar entender o comprender a los demás antes que ser comprendidos. Entonces, obviamente es un paradigma que cambia el orden natural o habitual en el que llevamos las cosas. Por ejemplo, él habla que en términos de comunicación, porque estamos hablando de que la comunicación es la base de cualquier relación. Tiene que haber una comunicación de cualquier forma. De hecho, siempre animamos a quienes nos escuchan, porque nosotros lo hacemos, de evaluar sus propias relaciones con base a esto que estamos aprendiendo. Es como que piensen sus relaciones importantes o cercanas, cómo encaja todo esto que estamos aprendiendo. Porque de esa forma es revelador y uno se da cuenta que efectivamente uno cae en muchos de estos tipos de pensamientos. Él habla del lenguaje y él dice, por ejemplo, que hay 4 líneas que son base o básicas, no son las únicas, pero que son base en el lenguaje, que es escribir, leer, hablar y escuchar. Entonces él dice que desde nuestra infancia siempre hay un empeño muy fuerte en que aprendamos a hablar, a decir papá, mamá, y a desarrollar ese tipo de lenguaje, a leer, a escribir. Y que, por ejemplo, a escuchar no es algo que, o sea, no hay nadie a quien, pues yo no creo, a mí nunca me han enseñado como que venga, siéntese y aprenda a escuchar. Mire, uno escucha de esta forma, eso no existe. Entonces, es como que es paradójico porque esa es como la razón o la base de todo de nuestra vida. O sea, el 80% de nuestra vida está arraigado ahí. La comunicación. Sí, en la comunicación. Cierto. De hecho, eso, ahora que lo dices, el 80%, la verdad es que casi siempre, mientras uno está despierto o en vigilia, está comunicando de una o de otra manera. Eso, exactamente. Entonces, claro, si la base de las relaciones es la comunicación y nosotros no sabemos cómo comunicarnos, pues obviamente las relaciones es difícil que prosperen, sobre todo cuando hay un paradigma o una idea equivocada sobre la comunicación, y es que yo siempre, porque es natural, ya hemos dicho que el crecimiento no es algo que se da de forma natural, sino que es algo que yo tengo que, ¿cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? O sea, como que debo ser intencional. Sí, ok. Intencional. Entonces, no es algo que se da automáticamente, y escuchar es una de esas cosas que yo tengo que ser intencional para escuchar. De hecho es difícil, comprender. O sea, nosotros lo conversamos acá y estamos hablando del hábito y de qué es el ideal, pero es muy difícil. Es un proceso de conciencia profunda de lo otro. De hecho, uno de los conceptos que él más trabaja aquí es la empatía. Sí, que es la capacidad de yo ponerme en los zapatos del otro. Sí, de leerlo no solo, él dice, por ejemplo, que la empatía es aprender a leer el otro no solo desde lo que estamos escuchando, sino desde sus gestos, desde sus formas, como desde todo, desde su corporalidad, de acercarme al otro, o sea, un poco no mimetizarme con el otro, pero sí tratar de ver a través de justo de los lentes del otro, no estarle recetando los míos. Si yo estoy atento, comprendo más, digamos, su situación, porque veo que su lenguaje no solo es verbal y que aunque me dice que esté bien o lo que sea, o que lo que quiere es esto, con su cuerpo o con sus actitudes, sus hechos, me dice una cosa totalmente diferente. Y de hecho es posible que muchos nos digan que eso es muy difícil, que escuchar es largo, la verdad sí, escuchar a veces se alarga mucho, pero a lo que va Covey es que de alguna forma ese es el secreto para relaciones duraderas, sí, de confianza, donde yo teja lazos profundos, se da el proceso de escucha. De hecho, pues hay que hablas de tanto de que es un poco tedioso y largo. A mí me gusta el tema de los hábitos, porque estamos hablando del libro de los 7 hábitos, y es que un hábito es algo que en un principio yo tengo que como que trabajar. Cuesta muchísimo desarrollar, pero una vez el hábito ya se ha desarrollado y se ha instaurado, es algo que se da en modo automático. O sea, yo siempre lo pienso, digamos, uno de los tantos ejemplos que hay es el aprender a conducir o alguna cosa. Supongamos que en bicicleta, si yo aprendo a montar bicicleta, pues mi cabeza y mi concentración
concentración debe estar ahí mientras estoy aprendiendo, pero una vez ya he aprendido, yo no tengo que pensar en cómo dar un pedalazo y el siguiente y voltear. Ya mi cabeza y mi cuerpo lo han interiorizado y lo hacen automático. Entonces, si yo aprendo a escuchar, va a ser un hábito que voy a desarrollar y en automático lo voy a hacer y ya me va a costar menos, digamos, comprender qué es lo que quiere el otro porque mi atención es mucho más rápida. De hecho, uno de los puntos por los que el libro habla de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Entonces, la efectividad es, digamos, sin tener que hacer muchos intentos, con uno o pocos intentos, dar en el blanco, ¿cierto? Y eso es como lo que estamos tratando. Por ejemplo, uno en la vida trata de avanzar en muchos aspectos, en tener mejores relaciones. Normalmente es de forma inconsciente. Uno siempre quisiera tener una mejor vida, pero uno de forma inconsciente no hace consciente cuáles son los procesos para llegar a tener una mejor vida. Y en ese sentido, por ejemplo, si yo quiero como crecer, no es, digamos, no es como había dicho antes, no es espontáneo, sino que yo tengo que ejercitar como hábitos de crecimiento, pero hay un momento en donde ya esos hábitos están instaurados en mi vida y de forma automática, sin yo ser consciente, ellos se van dando y ellos se dan. Entonces, eso es lo que dices, esa es la base para tener relaciones o hábitos o prosperidad o una vida, digamos, satisfactoria o en constante crecimiento de una forma automática. Yo tengo que automatizarlo y es convertirlo en hábitos. Y una vez ya yo lo tengo en hábitos, pues de forma automática yo continúo creciendo. Sí, de hecho algo que sucede con este tipo de hábitos es que es posible que la gente diga, pues yo creo que hasta a nosotros nos ha sucedido el hecho de pensar que yo para qué me voy a empeñar tanto en comprender al otro si a mí no me comprenden. ¿Cierto? Es muy normal que sintamos eso. Cierto. En la mayoría de relaciones que tenemos. Lo que pasa con este hábito es que al lograr yo activar eso en mí, voy a tener soluciones más rápidas de los problemas. Voy a saber escuchar al otro y voy a llegar a una resolución rápida y efectiva de un problema. ¿Sí? Entonces, en últimas, eso me beneficia a mí. Me beneficia a mí y logra apertura en el otro y confianza. ¿Y para qué? Eso sirve para todas las relaciones que instauramos. De hecho, relaciones de negocio, afectivas, de amistad, de cualquier tipo de trato que yo tenga con el otro. Así que sí es muy beneficiosa, es sumamente beneficiosa y es posible que en ese proceso yo logre también transformar la mentalidad del otro. Porque por lo general, o no sé, pues no, hemos tratado de ponerlo en práctica de verdad, siempre va a llegar al punto. No niego que hay personas bastante ensimismadas. Yo fui una de esas personas, de verdad. Yo viví ese proceso de ensimismamiento profundo que yo ahora lo miro miro hacia atrás y yo digo, y por él, la gente que me tuvo que aguantar, seguro tienen una idea bastante instaurada de mí, de egocéntrica, de narcisista, porque creo que sí veía bastante el mundo o tendía a... O sea, tenías unos paradigmas equivocados y tu vida no era solo, evidente. y creo que es posible que como lograba que otros me escucharan, quizás me alargaba en mí y no pensaba tanto en el otro. Pido disculpas si alguno de mis amigos o compañeros de la universidad, por ahí gente que me conoció antes, sabe que sí, pues que yo tenía un poquito esos conflictos. Ahora los he trabajado mucho, pero también pasa lo siguiente, cuando yo tengo una escucha activa y me doy ese proceso de conocer al otro, siempre va a llegar el momento en que en el otro sienta la necesidad también de saber qué me inquieta a mí. Y es cuando llegan las oportunidades de construir juntos con el otro. Porque lo normal y lo habitual, después de uno como concientizarse de estos procesos, es que la mayoría de las personas están instaurados en el paradigma que ya mencionamos. Y es que yo busco primero que me comprendan a mí y después comprender al otro. Y estoy recetando ahora consejos y consejos y consejos como si basados en mi propia experiencia, en mi marco de referencia de mi propia vida. Y la verdad es que eso es descontextualizado, es mi contexto, mis vivencias, mis paradigmas
y pues al otro no le va a funcionar necesariamente ese consejo que yo le estoy dando. De hecho, ahora que lo pones así, es como si tú y yo tuviéramos una conversación en donde tú estás buscando que yo te entienda y yo estoy buscando que tú me entiendas, y eso significa que tú no me vas a entender porque tú no estás escuchando mis palabras, sino que estás pensando en cómo te vas a hacer entender, y yo no te voy a entender porque yo no estoy escuchando tus palabras ni tus necesidades, sino que yo estoy metido en mi cabeza esperando a ver que tú me comprendas. Entonces, que es como si fuera una comunicación, como si fueran dos monólogos. O sea, casi que es lo mismo que tú estés hablando sola y yo esté hablando solo. De hecho, nosotros tenemos ejemplos en nuestros, a veces en nuestros contextos o en nuestros cercanos, de personas que, supongamos, tenemos una conversación entre 3 o 4 personas y esa persona comenta algo y después todos seguimos conversando, la conversación ya se fue a otro tema, y esta persona, cuando vuelve y toca, y cuando, digamos, toma el turno para hablar, vuelve y sigue en lo que estaba, cuando ya la conversación se fue a otra parte. Entonces son personas a veces que viven como en un monólogo interno y les cuesta saber que hay otras personas y prestar atención y todo eso. De hecho, pues tocaste un montón de cosas que son esenciales. El punto de que yo no voy a estar batallando con un problema cuando yo rápido encuentro la solución porque escuché. Es decir, nosotros lo hemos visto en diferentes casos, organizaciones, negocios y todo eso. Y es que, por ejemplo, si yo dirijo una organización y hay un problema, o yo dirijo un personal, o yo tengo un cliente, o tengo una relación con otra persona, y hay cierto problema o cierto inconveniente, y tú vienes y me comentas, y yo no estoy prestándote atención para saber cuál es el problema real, tú me dices algo y yo medio te entiendo porque medio te presté atención. Y yo digo, no, vea, la solución es esta, hagamos esto. Y efectivamente lo que pasa en esas organizaciones es que se aplica o se intenta solucionar el problema con, digamos, acorde a lo que yo dije o propuse, y no da solución, porque es que ese no era el problema. Es decir, yo doy la solución a un problema que no era, por no aprender a escuchar. Y vemos que en esas organizaciones o esas personas llevan batallando meses o años con el mismo problema, y es porque no escucharon o no escuchan, digamos, cuál es el problema real. Entonces, después de meses o años, es que por fin se dan cuenta de cuál era el problema y ya lo solucionan, pero han perdido muchísimo tiempo. Por eso es que no es efectivo, digamos, ser una persona que no escuche. Y en este caso, lo que decías, cuando yo escucho, aparte de que soy efectivo, es decir, si tú vienes y me comentas un problema de mi organización, o de nuestra relación, o de cualquier cosa, o sea, o eres un cliente, tú vienes y me dices, mira, estoy buscando, digamos, una cámara. Y yo te digo, mira, tengo este tipo de cámara, toma unas fotos increíbles en tantos megapíxeles, que de hecho tiene digamos, estas como herramientas que van a hacer que tengas unas fotos en la oscuridad perfectas, y resulta que tú necesitas la cámara para otra cosa que no tiene nada que ver con lo que yo he dicho. Tú dices, no, de algún modo te vas y compras en otra parte, y supongamos que en esa otra parte tú llegas y la persona que te atiende te escucha primero y hace el ejercicio de, bueno, ¿y para qué necesitas la cámara? Y tú dices, no, la verdad es que yo necesito una cámara para tomar fotos debajo del agua, porque es para tomarle fotos a mis hijos. Entonces yo digo, bueno, no es una persona profesional, así que no es una cámara profesional lo que necesitas una cámara fácil de usar, porque es evidente que no eres una fotógrafa profesional, y necesitas una cámara que sirva para tomar fotos debajo del agua. Es probable que tu cámara la utilicen tus niños, así que yo tengo que buscar una cámara que no se dañe tan fácilmente. Entonces yo digo, mira, esta cámara es perfecta para ti porque tiene estas facilidades. Tú simplemente aprietas este botón y la foto va a salir muy bonita. No tienes que tener muchos conocimientos de fotografía ni nada de eso. Es posible que tú digas, me interesa, y tú compres más fácil esa cámara porque la persona se interesó en ti. O si tú tienes un problema y yo te escucho, digamos, de la forma correcta, entiendo cuál es tu problema. Después de haber, digamos, sondeado o preguntado un poco, yo entiendo cuál es tu problema. Yo te puedo decir, mira, según entiendo, el problema que tienes es este. Lo que debes hacer o puedes hacer es esto. Y tú aparte de que, digamos, vas a tener confianza en mí porque sientes que yo te escuché y que efectivamente comprendí qué es lo que tú necesitabas. Entonces, no solo vas a escucharme y aplicar, digamos, lo que yo te aconsejé, digamos, de la mejor manera, o por tu bien, sino que vas a tener confianza en mí. Y en algún momento que tengas algún otro tipo de inconveniente, vas a venir a conversar conmigo. Entonces se establece una relación a largo plazo de confianza, porque, a ver, si lo decimos de esta forma, las relaciones que uno entabla o que establece con personas son relaciones
que uno establece basado en la confianza de esta manera. Yo siento que esta persona me comprende. Cuando yo siento que una persona me comprende, normalmente no solo me cae bien y todo eso, sino que yo puedo establecer una relación a más largo plazo. Yo no voy a tener una relación a largo plazo con una persona que no me comprende. Entonces, digamos que por eso comprender primero es una de las bases para las relaciones a largo plazo. No, y otra cosa pasa con eso, pues hablando de la escucha, sabemos que no es fácil, por eso quizá Coy, por eso lo tienen como su quinto hábito, y es porque ya debíamos haber pasado por procesos antes de llegar acá. Uh-huh. Y entendemos porque pues la mayoría de las personas, incluidos nosotros, siente la necesidad de que lo comprendan antes de comprender, es porque justo hoy en la tarde lo hablábamos. Y es que yo siento motivación a hacer es desde los faltantes. Entonces llegamos a una Desde clave. las necesidades. Ajá, desde las necesidades. Y todos tenemos una necesidad imperiosa de que nos escuchen. Él los llama, necesitamos aire afectivo. Sí, o sea, él escuchar pone el al ejemplo, otro es proveerlo de aire. O sea, el ejemplo que él pone es, supongamos que estamos en una habitación y en este momento estamos escuchando el podcast y hablando. Ajá, exacto. Si sacaran el aire de la habitación, de nuestra habitación y de la persona que nos esté escuchando, pues automáticamente, digamos, la atención que se le presta a lo que estamos haciendo desaparece y nos vamos a enfocar, o nuestra motivación va a ser respirar. Entonces, lo que decía Coy es que las necesidades son las que nos motivan. Es decir, si yo tengo una necesidad, lo que a mí me motiva es resolver esa necesidad. Si yo tengo una necesidad ya resuelta, ahí no hay motivación. Uh-huh. Entonces, si yo soy consciente que yo tengo necesidades y que el otro tiene necesidades, cuando yo me pongo en lugar del otro y trato de entender cuáles son sus necesidades, pues obviamente voy a poder ayudarle, comprender, entender de verdad qué es lo que siente, cuáles son sus necesidades y voy a, digamos, a ser más acertado a la hora de conversar o proponer consejos o lo que sea. Que de hecho, otro punto es, si todos tenemos necesidades, creo que también lo conversábamos hoy un poquito acerca de la pirámide de las necesidades de Maslow, y es que todos tenemos necesidades no resueltas. Tanto las personas que nos están escuchando como tú y yo. Y casi que lo que estamos buscando es resolver esas necesidades. Y la persona que nos escuche, que nos resuelva esas necesidades, es una persona que de algún modo se gana nuestra fidelidad. Entonces, en temas de necesidades, por ejemplo, tú lo ibas a decir, el hecho de que hay necesidades que son básicas y yo tengo que resolverlas, pero hay unas necesidades que son básicas después de las súper básicas, que es comer, dormir. De las fisiológicas, de alguna Exacto, forma. Que es que yo necesito un poco de comprensión, o sea, yo necesito sentirme comprendido. Entonces, casi que si tú y yo estamos en un monólogo y yo no te comprendo y tú no me comprendes, sino que yo busco que tú me comprendas, pero no comprenderte, y tú buscas que yo te comprenda, pero no comprenderme, pues entonces ambos nos vamos a quedar con esa necesidad insatisfecha. Ajá, exacto. Entonces, por ejemplo, uno de los beneficios de comprender antes que ser comprendido es que, lo que decías, puedo ser eficiente y voy a lograr, que eso ya es un gran beneficio, y voy a lograr apertura de la otra persona. Es decir, si tú vienes a conversar conmigo y yo te escucho, tarde o temprano tú vas a contarme cosas que no le contarías a otra persona. De hecho, hace poquito nos pasó en una situación. Ajá. Sí, ok. En donde, digamos, lo que sucedió fue básicamente esto. Hay una persona que dejó de ir al psicólogo porque, tú me comentaste, yo no sabía eso, cuando estaban en su cita, o llegó a su cita. Cuando llegó a su cita, el psicólogo tenía mucha prisa. Así que el paciente lo que dijo fue, no, yo no me voy a quedar aquí, o sea, si me están atendiendo a prisa, o sea, esto no tiene ningún sentido. Entonces, eso me hace pensar que la labor de un psicólogo es más comprender que dar consejos. ¿Por qué? Porque normalmente la solución la tenemos nosotros mismos. Es decir, cuando yo converso contigo y tú me escuchas, en medio de mi conversación, lo que yo hago es que yo mismo me doy cuenta de mis propios problemas o mis propios inconvenientes, y con eso yo voy llegando a mi solución. De hecho, Coy lo hizo en algún momento, y es que a veces es hasta innecesario hablar. Hablar a veces puede estropear el proceso
de comunicación. Ujú. Sí. De hecho, por ejemplo, eso se acerca mucho a algo que habíamos hablado en episodios anteriores, que es un hábito de sabiduría. Y la sabiduría, uno de los hábitos de sabiduría es escuchar. ¿Y por qué? Porque cuando yo escucho, si por ejemplo lo que tú decías, normalmente nosotros vivimos como en un marco, que es, digamos, como, digámoslo así, que valga la redundancia, lo que enmarca mis experiencias. Entonces el marco es lo que yo conozco, lo que he vivido, lo que he leído, lo que he aprendido, mis vivencias, y ese es el marco con el cual yo juzgo todo el mundo. Entonces si tú vienes a conversarme y a decirme una situación que a ti te parece importante comentarla, como en cualquier relación, entonces tú me cuentas y yo lo juzgo todo lo que a ti te está pasando con mi marco, con mis propios anteojos. Entonces yo te voy a dar consejos con estos anteojos y con este marco, y no solo es errado, o sea, puede ser un muy buen consejo con la mejor intención del mundo. Creo que las mejores, o sea, las personas que pueden entender mejor esto son los padres, que, o sea, una cosa es que tú vengas a pedirme un consejo y yo quiera dártelo porque sí, y si tú no lo aplicas, tú verás si tú eres la que le va mal. Otra cosa es, por ejemplo, que tú seas un cliente y yo por no escucharte, yo pierda, digamos, cerrar una buena venta, o pierda, digamos, cerrar buenas ventas porque no soy una persona que escucha. Entonces tú te vas, ya, digamos, yo soy un poco el afectado. Pero cuando yo soy, digamos, un padre o un esposo o alguien que tiene interés en que te vaya bien, cuando yo soy un padre, yo quiero dar un consejo y que mi hijo lo escuche. Ujú. Pero entonces, si yo no escucho a mi hijo y yo le doy un consejo que es equivocado porque las necesidades que él tiene son otras y yo no he entendido sus necesidades, entonces él no solo no va a aplicar ese consejo porque pues es inválido y no aplica para él, porque sus necesidades son otras, y a partir de ahí no me va a escuchar porque siente que yo no lo comprendo. Entonces todo lo que yo le diga se vuelve simplemente como Sí. palabras. De hecho, para ir cerrando, Cody lo dice, no son malas las técnicas que hay de comunicación, pero son inefectivas en la medida que si de verdad yo no lo siento, si de verdad no es algo que de corazón yo quiera efectuar con el otro, o de mi interés profundo por el otro, no lo haga, no lo haga, no las haga, porque se vuelven nada más que técnicas que generan antes desconfianza, prevención del otro. Son buenas, sí, pero que si no nacen de una necesidad profunda o sincera, o preocupación sincera por comprender al otro, no terminan funcionando, y lo que hacen es que nace en el otro la desconfianza y termina cerrándose, o se crea una relación fragmentada donde el otro realmente lo que nos está diciendo no es lo que tiene en su corazón y en su cabeza. Así que a lo que vamos es que si no es sincero, si de verdad no es una Búsqueda. búsqueda sincera mía por ayudar o por escuchar al otro o por comprender al otro, no termina funcionando. Pues no es eficaz. De hecho, ahora ahí que lo mencionas, hay algo por lo que para mí fue tan trascendental este libro, y es que hay muchísimos libros sobre crecimiento personal y muchísimos oradores y coach, y hay un montón. De hecho, estamos en una época de la historia que, para bien, tú encuentras libros de crecimiento o desarrollo personal Ujú. digamos, en nuestra ciudad, en los semáforos, en las estanterías de almacenes de cadena, o sea, Ujú. en lugares en donde no habría libros. Y son normalmente y generalmente este tipo de libros, lo cual es genial porque digamos que la lectura es algo muy importante, pero muchos de estos libros se basan en lo que dices, en técnicas. Entonces es como si hubiera una moda de técnicas para aprender a comunicar mejor, o para un montón de cosas, o para tener mejores relaciones. Pero lo que me gusta de Stephen es que en su momento él se dio cuenta que en su momento, en los 90s, 80s, 90s, estaban muy de moda las técnicas, y esas técnicas, al estar, digamos, descontextualizadas, son superficiales, y aplicarlas no llevan a un cambio profundo o algo profundo. Entonces, por ejemplo, hay una técnica muy habitual de comunicación, y es que está la comunicación corporal. Entonces, si yo quiero que tú te sientas un poco como comprendida, o que yo estoy también en tu misma onda, digámoslo así, yo debo poner una postura muy similar a la tuya. Entonces, supongamos, tú te sientas de esa forma, si yo cruzo mis pies, pues
tu cerebro va a leer como que yo me parezco un poco a ti, como que después de todo no somos tan diferentes. Como un espejo. Y vas a sentir eso, y vas a sentir que de algún modo como que somos un poco común, o sea, que tenemos algo en común entre nosotros. Y eso simplemente es una técnica, porque en realidad yo no estoy prestándote atención, no estoy comprendiéndote primero, entonces es superficial. Y lo que tiene de malo las técnicas es que se quedan en lo superficial. Y lo que propone Stephen son principios. Entonces, básicamente lo que está diciendo es que si yo aplico el principio de comprender antes que ser comprendido, es decir, yo tengo que ser receptor antes que enfocarme en lo que voy a dar, yo voy a ser certero porque voy a dar con el problema real. O sea, cuando tú vienes y me cuentas un problema, el problema no es necesariamente lo que tú me cuentas como problema. Eso lo vemos en psicología. Normalmente cuando un paciente va a hablar con su psicólogo, le cuenta toda una historia y cuáles son sus problemas, pero el psicólogo lo que debía hacer es ahondar y mirar cuál es el problema real, porque normalmente si la persona que va, digamos, a una charla con un psicólogo comprendiera cuál es el problema real, le sería mucho más fácil solucionarlo o simplemente lo solucionaría. Pero al psicólogo es porque tiene un problema, él cree que este es el problema, pero no sabe realmente cuál es. Entonces, básicamente como que diagnosticar es el trabajo. Y para yo diagnosticar en una situación cuál es el problema, qué es lo que está mal o qué es lo que yo debo aprender, simplemente debo escuchar, debo aprender a, digamos, a comprender primero. Y eso va a hacer que ya yo no vaya dando consejos por ahí o no esté hablando de temas que en realidad son muy bonitos y suenan muy bien, pero no aplican. Pues no están ayudando a nadie. Entonces, creo que eso es un poco nuestra búsqueda personal con esto, porque en últimas no deja de ser una charla entre nosotros, y es que hay mucho contenido sobre técnicas para cambiar la vida, para mejorar la vida y todo eso, pero en últimas son muy superficiales. Nuestra búsqueda personal, sinceramente, es algo que vaya mucho más a profundidad, es trascendernos al carácter, un poco. o sea, algo que se quede en nosotros. Entonces, o sea, que no varíe y que no desarrollemos como una técnica durante un tiempo, sino que haga parte de lo que en esencia somos nosotros. Y una parte esencial para comprender es definitivamente escuchar. Sí, exacto. Y de hecho, pues ya por acá vamos cerrando, que nos quedamos en la primera parte, ¿listo? Que es primero comprender, y nos queda faltando por acá para no alargarnos más cómo lograr ser comprendido, que esa ya la vamos a hablar en el próximo podcast, pero les agradecemos mucho habernos acompañado, estamos súper contentos de estar por aquí, esperamos seguir más constantes y muchas gracias, de verdad muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Natalia. Chao.